O sea, no solo asesinaron a Jesús por el tema del templo, sino que también asesinaron más adelante a Esteban. Fíjate, la visión, me gustaría mencionar este texto, que la otra vez meditaba en eso precisamente. ¿Cómo veían a Jesús, volviendo al aspecto de destruir el templo, de un hombre impío, de un hombre que estaba profanando el templo, que quería destruir el templo, que quería llevar al pueblo a una rebelión tremenda? Cuando leemos Deuteronomio capítulo 13, que dice, tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal y prodigio, él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosle. No hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé, Dios, te prueba para saber lo que hay en tu alma y en tu corazón. Este profeta o soñador debe morir. Menciono esto para que entendamos que cuando los fariseos, saduceos, veían a Jesús, ellos veían que Jesús era este hombre, que era un profeta soñador, que hacía prodigios, señales para apartar al pueblo de Dios, de Yahvé. Y más con estas palabras malinterpretadas de la destrucción del templo, John Paul. Claro, y de hecho, si tú te recuerdas muy bien después de lo que acontece en el templo, en esta llamada purificación del templo, ahí en Marco, viene la pregunta que le hacen a Jesús y le dicen, oye, ¿tú cómo se te ocurre hacer esto? ¿Con qué autoridad estás diciéndola? Y quizás seríamos mucho más felices si Jesús hubiese dicho la autoridad, pero él le pregunta, bueno, ¿con qué autoridad lo hacía Juan el Bautista? Ahora nosotros sabemos cuál es la autoridad, o sea, Jesús nos está contraponiendo, como a lo mejor algunos podrían haber pensado, al Dios del Antiguo Testamento, sino que él, Jesús se siente como, él es la voz del Dios del Antiguo Testamento, viene el Mesías de él, viene en esa voz, no es Jesús diciendo, el plan de Dios en Moisés estaba mal, ese era un Dios falso, como lo pensaron algunos gnósticos en algún momento, ese es un Dios más, exacto, es Dios, Cristo es el vocero de Dios, es Dios el que va a destruir el templo. No recuerdo, igual estoy confundiendo, que hay un libro que se llama Jesús no es cristiano. No sé si estoy ahí tomando mal el término, pero es que Jesús no era cristiano. Jesús era judío. Claro. Y algo que enfatiza estos aspectos de los estudios de Sanders es que Jesús era un verdadero israelita, alguien cumplidor de la ley, no solo moral, que es mucho lo que muchos creen, John Paul, sino ritual. Sí, el conflicto que tenía Jesús tanto con los fariseos, con los saduceos, era un conflicto de interpretación. La interpretación que Jesús le daba, y como nosotros como cristianos creemos, es la verdadera interpretación, pero era un conflicto de la interpretación. No es que Siempre. Jesús, eh, no es que Jesús estuviera en contra del Dios del Antiguo Testamento, como por eso digo, como algunos gnósticos en algún momento lo entendieron, que Jesús era un Dios o Él venía a revelarnos al verdadero Dios, a este Padre que no es el mismo Dios del Antiguo Testamento, no, para nada. Yo sé Ahora, que es opinión, ¿no? exacto, lo que estaba diciendo es Dios ahora está operando así. Y de ahí todos estos textos que uno lo puede ver, ahora mirarlos de nuevo, como el del odres nuevo, con vino nuevo, vino viejo, odres viejo, y todo Tratan esto, el pacto, sobre todo. Por ejemplo, en el Sermón del Monte también, cuando dice, ustedes oyeron, se dice, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que mate, y algunos dicen, es una nueva ley, una ley más alta. Pero bueno, al menos yo la interpretación, sé que Jesús como judío no estaba dando una ley más alta, estaba dando la verdadera interpretación de la exacto, ley de de la ley. Moisés. Exacto. Ahora es interesante que, por ejemplo, y ya para ir cerrando un poquitito mi punto, Claro. es interesante que cuando, bueno, acontece esta de que va a ser destruido y el anuncio que él está dando, es que el templo tiene una función. El templo no era sencillamente un lugar como nosotros podríamos considerar ahora para ir a visitar y mirar. Tiene una función primordial que es los sacrificios, que Así tiene es. que ver con todo este sistema ritual de sacrificio. Entonces, a nosotros ya no nos parece tan extraño no tener un templo en ese sentido, porque comprendemos que los sacrificios cesaron con el sacrificio de Cristo. Se cesan ahí, porque Cristo es el sacrificio definitivo.
Entonces, cuando Cristo está anunciando que el templo iba a ser destruido porque Dios había cambiado de plan, bueno, es que nosotros, o sea, no es que había cambiado de plan, sino que Dios estaba manifestando su plan. Había llegado el momento, el final estaba cerca y nacería un nuevo templo perfecto. Cuando Dios estaba anunciando eso, claro, para nosotros es mucho más claro entenderlo ahora a la luz de la crucifixión, a la luz de la resurrección, entendiendo de que ya no es necesario un lugar para hacer sacrificio, pues puesto que Cristo fue el verdadero sacrificio. O sea, Claro. a lo que voy es que realmente cambió la situación. Cambió la situación. Ya no es que ahora tengamos que estar en paz con Dios por medio de los sacrificios continuos, sino que ahora estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Así Entonces es. sí cambió la situación. Y los primeros creyentes entendieron esto. Ellos no dijeron, ah, el templo está impuro. No, ellos consideraban que el templo podía, seguía en su función, estaban en un lapso de tiempo en que el templo seguía, pero que tenía los días contados. Y Claro. aquello ya más adelante lo podemos entender y ver a la luz de lo que aconteció en el 70. El sacrificio de Cristo, que obviamente entendemos que quita, como dice el escritor de los Hebreos, los sacrificios de animales que no podían hacer perfectos los hombres, ya que no podían limpiar totalmente la conciencia. Pero Jesús, o al menos lo que se llega a comprender por algunos cristianos, de que viene un nuevo orden, que es un nuevo pacto, pero este nuevo pacto es una avalación del antiguo pacto, es decir, van de la mano, va en conjunto, es una continuidad, no podemos quitar la intención de los sacrificios del antiguo pacto y aún de su funcionalidad en su tiempo, que aún algunos consideran que aún eran medios de gracia y medios de perdón, los cuales Dios, obviamente, por su pacto, avalaba. Claro, está lo que dice que eran sombras de lo que había de venir. Exactamente. Y en Cristo se entienden y se deben ver a la luz de Cristo. Y claro que luego hay discusiones respecto a los pactos, qué significan y cómo se La entienden. verdad, Claro, ahí claro, sería la teología del pacto, ¿no? Y que ya sería nadie, otro tema. ya sería otro tema totalmente. Pero Jesús, como judío, y aún Pablo, ellos veían en lo que estaban haciendo la gran continuidad. Pongámonos en la mente de Jesús como hombre, ¿no? La continuidad del pacto, la continuidad de la ley, lo que se iba a quitar de la ley, que es obviamente los sacrificios de animales, para que el sacrificio de Cristo, el que perdona, que limpia de conciencia, que sana al pecador, según lo que dice el profeta Isaías, y el cual va a levantar este nuevo pacto para la casa de Israel y para los gentiles, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos de comprender precisamente de los textos bíblicos y sobre todo de esta no purificación del templo, conforme a la interpretación de Jean Paul, y bueno, yo, no de Jean Paul, sino más bien a diferentes maestros, y aún es una interpretación que yo estuve indagando sobre Marcos, lo que está hablando, ¿no? De ese hecho escatológico. Exacto, yo estoy apuntando a Marco. Ahora, y como te decía, es importante comprender esto porque, como hablábamos en algún momento, mucha de la interpretación que tenemos está a la luz de los sucesos que pueden haber acontecido en la Reforma, donde uno veía a Roma, que Roma estaba vendiendo indulgencia, había cambiado, o sea, se entiende a Roma como este templo al que llega alguien y ve y que estaba todo ahí contaminado, impuro, había pecado, por lo cual era necesario purificarlo. Y volver a la verdadera religión, que no tenía que ver con los ritos, sino con un corazón. Ahora, eso está presente, uno puede verlo en el Nuevo Testamento, de que el corazón y muchas otras cosas.